Sí, das papás. Dale. Buenas, saludos a todos. Mi compañera Alejandra Van Stein y mi persona María Rangel les vamos a hablar sobre los secadores industriales, donde los secadores industriales son equipos que sirven para separar un líquido de un sólido mediante la evaporación. Estos son utilizados principalmente para reducir la humedad. Las partes básicas que componen el secador son el hogar, donde se generan los gases calientes que esto aportan el calor necesario para la operación del secado. La cámara de secado, que es el secadero propio dicho, y los ventiladores que impulsan aire caliente a través del secadero. ¿Bajo qué principio funciona? Bueno, los secadores industriales trabajan bajo dos métodos para la reducción de la humedad. En esto tenemos la evaporación y la vaporización, donde la evaporación ocurre cuando la presión del vapor de la humedad es igual a la presión parcial del agua en el aire. Y la vaporización, en este aire es enfriado por el producto y la humedad es transferida hacia el aire. Ok. Bueno, los secadores industriales se pueden controlar mediante diferentes formas, la cual para esto se debe tener en cuenta las variables principales como son la humedad, el flujo, las condiciones externas en las que se encuentra la temperatura, la velocidad del secado, entre otras. ¿Cómo opera? Bueno, en el proceso de secado deben distinguirse tres tiempos, que son el periodo AB, el periodo BC y el periodo CD, donde el periodo AB, que es el calentamiento inicial del producto, o sea, donde la velocidad de secado aumenta. En el periodo BC, la velocidad de secado permanece constante, y en el periodo CD, la humedad superficial ya ha sido eliminada, y ahora la humedad interna sale a la superficie. Bueno, equipos auxiliares. Bueno, un equipo auxiliar para una máquina de secado depende del tipo de secador y el proceso que se va a llevar a cabo. En estos tenemos el calefactor, los compresores, el alimentador y el generador de aire, donde el calefactor es un aparato que suministra un flujo rápido de aire caliente continuo. Los compresores consiste en incrementar la presión de un fluido y el alimentador son los que se encargan de transportar las bandejas vibratorias, tornillos de mesas, entre otros. Y el generador de aire, pues son muy utilizados en procesos de secado de baja y alta temperatura. Tipos de secadores. Bueno, los tipos de secadores tenemos secadores directos, los cuales están divididos en dos, en los secadores directos continuos y los secadores directos por lotes, donde los secadores directos continuos están conformados por la bandeja, material dosificado en capas, transportadores neumáticos, rotatorios, por aspersión, circulación directa, túnel y de lecho fluidos. Y los secadores directos por lotes que encontramos en circulación directa, bandejas de comportamiento y lecho fluido. En esto tenemos los secadores indirectos, los cuales también se dividen en dos, que son los secadores indirectos continuos y los secadores indirectos por lote. En donde los secadores indirectos continuos tenemos el cilindro, el tambor, el transportador de tubos de vapor, las bandejas vibratorias, y en los secadores indirectos por lote tenemos artesas agitadas, congelación, rotatorios al vacío y bandejas al vacío. Los secadores diversos. En los secadores diversos tenemos que son dieléctricos, solares e infrarrojos.
la cual estos operan sobre el principio de generación de calor dentro de los sólidos, colocándolos dentro de un campo eléctrico a alta frecuencia. Bueno, entonces tenemos que los tres principales proveedores de los secadores industriales está Atlas Copco, que es de Colombia, que son un grupo industrial líder en la fabricación de compresores, expansores, sistemas de tratamiento de aire, equipos de construcción y minería. Está también los compresores NISA, que son de México, y es una empresa que suministra eficientes productos y servicios en los sistemas de aire comprimido para diferentes sectores productivos como el industrial, el médico y el de la construcción. También está Galaxy Secado Spray, que es de Argentina, y estos diseñan y producen secadores estándar de laboratorio, spray cooler y equipos especiales de acuerdo a necesidades puntuales. Los insumos y materias primas para estos secadores, entonces tenemos que las materias primas para utilizar varían según el tipo de secador especial, ya sea para el tipo de combustible o energía requerida o materiales auxiliares de manejo en los equipos. Estos se deben seleccionar según el nivel de absorción de humedad que se requiera y teniendo en cuenta el tipo de producto que se esté tratando, puesto que algunos equipos son ideales para alimentos y otros para materiales menos orgánicos. Entonces, tenemos que para poner en práctica lo que mencionó mi compañera sobre los secadores industriales, se planteó un caso para la producción de cemento en el que se requieren secar 400 toneladas por día de yeso y para producir cemento. Con este proceso se busca llevar una humedad en el producto de 30 a 10%. Entonces, la selección y identificación del equipo para la aplicación, tenemos que los secadores industriales son los encargados de eliminar o reducir la humedad de un producto por medio del calor. La forma del secador puede variar dependiendo del uso industrial que se le dé. El problema a solucionar en este trabajo es la reducción o eliminación de agua del yeso que se utiliza en la producción de cemento. Este yeso se encuentra en estado sólido o granular. Un tipo de secador industrial es el secador rotatorio y este funciona de tal forma que el tambor que posee en su interior mueve el material a ser secado. Y esta rotación lo que hace es facilitar la exposición del material a fuentes de calor que aumenta su temperatura, lo cual ayuda a eliminar o reducir su contenido de agua. Los secadores rotatorios y que entre los secadores rotatorios tienen muchas aplicaciones y entre estas se encuentran los procesos de secado de materiales provenientes de la materia y materiales granuados, por lo que seleccionar este tipo de secador es lo más conveniente o adecuado para el proceso planteado. Entonces, tenemos que la identificación del catálogo y procedimiento de dimensionamiento. Entonces, teniendo en cuenta las especificaciones del caso, tenemos que para las dimensiones se deben tener en cuenta los siguientes aspectos clave. Entonces, tenemos primero la cantidad de materia prima a procesar. Entonces, teniendo en cuenta que la demanda diaria de producción de yeso es de 400 toneladas, entonces tenemos que determinar que la cantidad de materia a procesar es de 40 toneladas por hora, suponiendo que la máquina trabaja 10 horas por día. La potencia requerida por el secador es de 75 kilowatts y la velocidad de rotación de este es de 5 revoluciones por minuto. La temperatura ambiente promedio se planteó porque la planta donde se hace el proceso de secado está situada en Cartagena y ahí la temperatura ambiente promedio es de 32 grados centígrados. El tiempo de secado también hace parte de estos aspectos clave. Entonces, para conocer lo que es la relación entre el material húmedo y el material seco se puede por medio del siguiente análisis. Entonces, la cantidad de yeso seco, para calcular la cantidad de yeso seco se asume que son 100 kilogramos de yeso.
y que el porcentaje de humedad de este es del 30%, por lo que 70 kilogramos de producto es seco. Entonces se tiene que la composición de 100 kilogramos de yeso sería de 30 kilogramos de agua y 70 kilogramos de yeso seco. Para hacer lo que es la humedad en base seca, para calcular la humedad en base seca, lo que se hace es dividir los kilogramos de agua sobre los kilogramos de yeso seco que se tienen, y en nuestro caso dio un 42.8%. El mismo procedimiento que se hizo para calcular el yeso seco en la entrada, se calculó en la salida, y la composición dio de esos 100 kilogramos de yeso, dio 10 kilogramos de agua y 90 kilogramos de yeso seco. Y también se le calculó lo que es la humedad en base seca. Entonces, para calcular la cantidad de agua evaporada, simplemente se resta, se hace una diferencia entre la cantidad de humedad en base húmeda inicial menos la humedad de base húmeda final. Entonces, para calcular, se calcula también la masa de yeso seco, que a nosotros nos dio 27.320 kilogramos por hora, la rapidez de secado que nos dio en total 8.660.4 kilogramos por hora de agua evaporada, y también se calculó lo que fue el diámetro del secador, que fue de 3.35 metros. Entonces, aspectos e impactos ambientales. Tenemos primero las emisiones de gases, segundo contaminación acústica, esto por el ruido que hace la máquina, el desperdicio de agua, y los requerimientos legales ambientales que tenemos las normas NTC, ISO 5001, resolución 0627 del 2006 de la República de Colombia y el decreto 948 de 1995. Entonces, aquí pasamos a lo que es el costo de inversión y costo de operación. Para calcular el costo de inversión, se investigó lo que es lo que costaría un secador rotatorio, que nos dio alrededor de 605 millones de pesos. La instalación del equipo, que también nos dio 7.288.000, que en total el costo de inversión sería de 612.428.000. El costo de operación, para el costo de operación se calculó lo que es un kilowatt por hora, lo que equivale en la costa caribe, que es 553.19 pesos, y eso se multiplicó por lo que es la potencia de la máquina, y nos dio que el costo de consumo de energía mensual sería de 12.442.500. Y el costo de mantenimiento, suponiendo que es del 5% del costo del equipo, que es 1.008.567 pesos. Entonces, el costo de la mano de obra también tenemos que son 2 operarios, 2.200.000. Tenemos que el costo de operación total mensual sería de 15.651.000.